En Radio 1010, primeras noticias. Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Presenta Intertour. Intertour, voy contigo, con los sueños que llevamos al viajar. Intertour, en tu viaje, voy contigo hacia un mismo lugar. Intertour, donde viajar es un placer. 7 de la mañana, 34 minutos. Bueno, como veníamos anunciando, en esta mañana estamos en contacto con el expresidente de la República, doctor Jorge Valle, que ya lo tenemos en línea y le damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, el gusto de tenerlo en los micrófonos de Radio 1010 y en cuántas oportunidades lo hemos tenido por aquí también a lo largo de este año. A la orden. Y tener su palabra en este mes de diciembre y esa reflexión final de lo que es el mes, lo que es el año, mejor dicho, también, y en esta época, donde también pasan cosas en el Uruguay, bueno, ni que hablar, ¿cuál es la visión que usted ha tenido de este 2015, doctor Valle? También, bueno, lo que ha sido esos problemas que ha tenido ANCAP, y bueno, por allí también que en algunas noticias de los diarios capitalinos de hoy, precisamente Diario de la República, Vázquez convocó a Sendik y Astori por situación de ANCAP, pero es una de idas y vueltas, también de tirarse flechas dentro de lo que es Sendik y Astori, pero queremos tener la palabra del doctor Jorge Valle en esta mañana. Bueno, mire, en primer lugar yo creo que ha sido un año en América más que interesante, ¿no? Más que interesante, porque en primer lugar la elección argentina es una elección de un cambio después de 70 años. Es cierto. O sea que es la primera vez que una fuerza política, digamos, con una posición desde el punto de vista de lo que se debe hacer, totalmente opuesta a lo que ha sido la mayoría peronista desde 1940 hasta ahora, llega al gobierno con solidez, con claridad, haciendo las cosas que dijo durante la campaña electoral en forma inmediata, al día siguiente, en toda el área, ¿no? Porque no es solamente desde el punto de vista económico, en donde cuando se habla de que este gobierno devaluó, es al revés, es al revés. Sí. El gobierno de Macri tenía un blue que estaba por encima de 15 y ahora está a 13 y pico, por lo tanto la economía argentina no estaba dirigida por 9 pesos falsos y absurdos que estaban vigentes nada más que en el papel, porque al punto no estaban vigentes que el propio gobierno no permitía la importación libre en un mercado libre, porque el dólar estaba mucho más referido al blue que al cambio oficial. O sea, sin ninguna duda, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista cultural, el lenguaje, el idioma, la conducta, las personas que han convocado para el área cultural de la República Argentina, es una especie de renacimiento cultural que ha ocurrido con el advenimiento de Macri al gobierno. ¿Le va a hacer bien a la Argentina y le va a hacer bien al Uruguay? Le va a hacer bien a América, porque la Argentina tiene una dimensión cultural, una dimensión política, una dimensión económica, que ha sido siempre un obstáculo para el desarrollo de América en los últimos 70 años. O sea, la Argentina ha ido siempre para atrás, no ha tenido inserción en el mundo, ha perdido su vigencia política en América y fuera de América, porque siempre estaba con una línea opositora al mundo todo. O sea, todo lo que venía del mundo occidental, la Argentina estaba en contra. Estaba de acuerdo con Nasser en Egipto y con Tito en Yugoslavia, o sea, con cosas que notoriamente el tiempo ha mostrado como que no han sido exitosas para el mundo, ¿no es verdad? O sea, el mundo no ha seguido a Nasser, el mundo no ha seguido a Tito, el mundo no ha seguido a Stalin. Es
es evidente. Es El cierto. mundo no ha seguido al fascismo, que es un poco la tendencia ideológica de ese sector político desde el año 1940. E igual que su mamá, yo tengo 88 años y por tanto en 1940 ya nos había encontrado bastante grandes. Y por tanto no actuábamos todavía, pero teníamos memoria, ¿no? Es cierto. Y La lo mantiene. otra cosa, claro, la otra cosa importante es lo de Brasil. La situación de Brasil se podría mirar desde afuera diciendo es trágica, porque Brasil está sometida al mismo proceso que fue sometido Italia cuando los jueces desarrollaron aquella fantástica tarea llamada mani puliti, o sea, manos limpias, y llegaron hasta que Bettino Craxi, que era el líder del Partido Socialista Italiano y el líder del gobierno italiano, tuvo que exiliarse a Túnez y ahí se quedó hasta que falleció. O sea, fue la acción judicial más dura y más eficaz que hubo en Europa para mostrar la corrupción reinante en Italia, que la compartía el gobierno, los empresarios y los directores de las empresas públicas, que eran aquellas que estaban sometidas a este tipo de situación. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Está pasando. En Brasil es brutal. En Brasil la situación, hay 173 personas entre gobernantes, ministros, tesoreros del Partido de los Trabajadores, el anterior tesorero Suárez, el actual tesorero Bacari Neto, los directores de las empresas privadas más importantes de Brasil. Por ejemplo, la OAS, esta OAS que fue contratada por la organización que quería hacer la estructura para gasificar el gas líquido que llega del exterior. El presidente de la UAS, Leo Piñeiro, el director general de la UAS, está sometido a prisión y tiene una condena de 16 años por el robo infinito en las negociaciones con Petrobras. Inclusive ahora el director actual, porque este director anterior, como le digo, está preso, también está sometido a prisión porque se ha descubierto un nuevo episodio sobre el río San Francisco, en donde Galbao Ingeniería y las demás organizaciones que participaron en ese proyecto, todas, las más grandes, Odebrecht, todas, Camargo, Méndez Jr., Camargo Correa, todos están presos en Curitiba, todos. Inclusive con nombres distintos los procesos. Por ejemplo, el primero fue el Mensalao, a donde salió la noticia de que el secretario del gobierno, Dirceu, el secretario del partido, Suárez, el secretario, el tesorero, Genro, todos ellos, todos presos hasta el día de hoy, desde el gobierno de Lula, desde el segundo. Encima el segundo proceso, el Lavallato, donde están, como le digo, la mayor parte de los empresarios importantes del Brasil. Y encima, finalmente, otro tercer proceso que se llama los celotes, en donde, ¿qué pasaba? Pasaba que los bancos daban plata a determinadas personas, en este caso, por ejemplo, en el municipio de Santo Andrés, en San Pablo, a un señor llamado Gumlay, íntimo amigo de Lula, que es el rey de la soja en Brasil, que está preso, él, los hijos, que, bueno, pedían plata a los bancos, la plata, según la justicia brasileña, pasaba al partido de Lula, y encima de eso, la compensación es generosidad crediticia sin repago, o sea, plata que no pagaban nunca. Le daban licitaciones para que hicieran los barcos sonda para el presal brasilero. Y bueno, están todos presos, los banqueros, Gumlay, investigaciones que crecen en todos los sectores, el líder del Senado
brasilero del partido PT, Decidio Amaral, también preso. O sea, es un escándalo. Y bueno, y terminamos con Venezuela. Con Venezuela, cierto. A propósito de eso quería hablar. Sí. Y Venezuela, imagínense usted que Venezuela pierde más que 2-1, Maduro. Y Maduro quiere hacer un parlamento comunal para sustituir al Parlamento Nacional. Sí, es medio complejo. Parece un chiste alemán. Pero es una cosa que no tiene ni imaginación posible, ¿no? Y bueno, la elección demoraba horas y horas y horas y horas. La oposición ya había anunciado el resultado y el gobierno no lo decía. ¿Y quién apareció diciendo el resultado? Bueno, el general. De nuevo el mismo procedimiento. Cuando Chávez intentó reformar la Constitución para él seguir permanentemente en la presidencia, como se le ocurre a todos estos movimientos de izquierda que intentan quedarse en el gobierno para siempre y modificar la Constitución con esa posibilidad. Bueno, también no decían el resultado, porque había perdido Chávez. Y apareció un general, el general Baduel, Sí. que anunció cómo era la cosa. ¿Sabe dónde estaba Baduel desde aquel día? Preso. Hicieron un juicio por calumnia, difamación, robo, vaya a saber cuántos delitos le acumularon uno atrás del otro, que no lo habían descubierto hasta ese día, y de ese día hasta el día de hoy está preso. Baduel está preso. El actual Vladimiro Padrino, que estuvo acá visitando a Mujica en una participación con otros ministros de defensa de América del Sur, después lo visitó a Mujica, y Mujica, tan locuaz, le dijo esa maravilla de expresión democrática de Mujica, que había exceso de democracia en Venezuela. Demasiado democracia en Venezuela, según Mujica. ¿En qué? ¡Qué maravilla! Están presos buena parte de los dirigentes políticos opositores. Como hubo exceso de democracia, los pusieron presos. A Corina Machado la echaron del Parlamento para que no fuera candidata. Una maravilla. Y Mujica eso lo considera una democracia excesiva, y agregó Mujica que esa revolución tiene que mantenerse con orden y con disciplina. Pero ¿qué me dice el Consejo Dictatorial y Fascista del señor Mujica? ¡Qué maravilla! Así que América ha cambiado mucho, hay problemas seguramente. ¿Usted cree que es el fin, se viene el advenimiento del fin de la izquierda en América del Sur? Y sabe lo que pasa, que la izquierda es un movimiento político que ha fracasado en todos lados. En el primer lugar donde la izquierda fracasó fue en Rusia. Rusia es un acontecimiento histórico que los historiadores dentro de 100 años lo van a mirar como si fuera la desaparición de los dinosaurios. Porque un país de ese tamaño, con esa riqueza, que hoy, que anda económicamente menos que bien, ¿no? Más o menos regular deficiente, como éramos las calificaciones que recibíamos, lo que no estudiábamos mucho. Es cierto. Sin embargo, le manda toda la energía a Europa, todos los días. Europa recibe gas, toda Europa recibe gas de Rusia, no solamente Ucrania, no solamente Turquía, Europa entera. Quiere decir que Rusia es de una riqueza de tierra, de una riqueza de climas, de una riqueza de minerales, de una riqueza de todos los regímenes agrícolas e industriales posibles. Es una gran nación, donde no había oposición, no había diarios en contra, ni televisiones, ni nada.
ni partidos políticos, ni nada, y sin embargo se fundió sola, absolutamente sola. Y la única fortaleza que se ha hecho en algún lugar del mundo, en algún lugar de la historia, no para impedir que la gente de afuera entre, sino para impedir que la gente de adentro salga. Es la única. Recuerdo haber estado en Berlín durante los días anteriores a la caída del muro, y estaban allí todavía los recuerdos vivos de los muchachos que habían intentado saltar la valla para irse del régimen comunista y habían muerto en el intento. Y estaban los recuerdos con flores y con nombres y con cosas. Hasta que pocos días después, y tengo pedacitos de esa muralla, por supuesto, en mi casa, Sí. la muralla se tiró y se terminó el régimen comunista, ¿no es verdad? Ese sistema económico no ha funcionado en ningún lado. No funcionó en Cuba, que vive hace no sé cuántos años. Yo me recuerdo cuando representando el primer gobierno del doctor Sanguinetti acompañamos a Enrique Iglesias a reanudar relaciones con Cuba. En el puerto me recuerdo los barcos rusos con manteca, porque no producían nada. Y bueno, pasó desde entonces lo mismo, de ahí la pobreza, de ahí hoy por hoy no han tenido otro camino ni más remedio que darle la mano a los Estados Unidos para ver si pueden sobrevivir, porque con Venezuela caminando como el cangrejo para atrás, cada día para atrás, con el precio del petróleo venezolano a $29 el barril, porque es un petróleo que no tiene un buen precio por su densidad. Venezuela ya no le puede mandar más 100.000 barriles de petróleo por día. Sí, sin duda. Por tanto, a la izquierda le pasa lo mismo en todos lados. Le pasó lo mismo en la Argentina, le pasa lo mismo en Brasil, le pasa lo mismo en Venezuela. Le pasa menos todavía en Bolivia, porque Bolivia ha tenido una administración económica mucho más abierta por parte de la persona que colabora con Evo Morales. Y le pasa cosas parecidas a Correa, porque Correa perdió todas las elecciones municipales últimas, tanto en Quito como en Guayaquil. Inclusive autorizado todavía a seguir en la presidencia de la República eternamente, ha dicho que esta vez va a suspender y va a volver más tarde. Y acá pasa lo mismo. Sí, acá tienen, después de 10 años de facilidades absolutas desde el punto de vista económico, donde tanto en el primer gobierno como en el segundo gobierno no tenían ningún problema porque los precios de los commodities eran altos, porque el tipo de cambio, la tasa de interés del dólar no existía, y porque inclusive el dólar, que cuando yo me fui del gobierno valía 26 pesos, lo bajaron a 18, por tanto acá la viña era hacerse importador. ¿Usted cree que ha perdido el tiempo el gobierno en todo este periodo? Y bueno, yo creo que el doctor Vázquez seguramente no le dijeron la verdad de cómo estaba la economía. El doctor Vázquez es un médico, no tiene por qué saber de economía, y cuando lo presionaron y lo convencieron de que fuera candidato, yo recuerdo lo que dijo Astori. Astori dijo, por décadas, y lo sé de memoria, por décadas, no he visto una situación económica tan sólida como la actual. Y no entiendo ese discurso dramático de la oposición diciendo que las cosas están mal. Eso lo dijo en el mes de septiembre del 2014, antes de la elección. En el mes de abril del 2015, el ministro Astori dijo que el gobierno anterior del Frente Amplio había gastado mucho y mal, y que había heredado, por lo tanto, una situación
de déficit fiscal y de inflación. Me imagino que cuando dijo eso el presidente lo mandó a buscar y le dijo, pero dígame, Astori, ¿cuándo dijo la verdad? ¿En septiembre del 14 o ayer? Bueno, es cierto. El déficit que le dejó el señor Mujica al gobierno es tan grande que no lo ha podido resolver. Primero, porque no hizo el ajuste. Punto. Segundo, porque ya el gobierno se gastó el 50% de la reserva en dólares para impedir que el dólar suba. Así que de los 8.000 millones de dólares propios del gobierno, que los habían acumulado desde el año 2004, desde el último año de mi gobierno, en el primer periodo del gobierno del doctor Vázquez, cuando las cosas venían bien a favor, ahora ya gastaron la mitad. Y gastaron la mitad para aguantar el tipo de cambio. Y como el Uruguay se transformó en uno de los países más caros del planeta Tierra, la producción uruguaya no puede competir en la exportación. Y por tanto, una de las cosas que está pasando es que si usted, por ejemplo, lo llama al presidente de la CONAPROLE y le pregunta cómo está de salud, la CONAPROLE le va a decir que tiene 39 grados de fiebre. Está complejo. Pero ¿cómo complejo? Usted es un tipo tan bueno, que a una organización que recibe producción láctea, que la tiene que procesar en productos para vender al exterior, los tiene guardados en el depósito porque no tiene a quién venderlo, porque no tiene un precio que le permita vender con renta, pierde plata. Por tanto, hay un conjunto creciente de personas que se dedican a ordeñar vacas, que llega el momento que no aguantan más, y cuando la vaca se seca, en lugar de preñarla, la mandan al frigorífico. Y termina siendo embutido. Entonces, como usted comprenderá, si el Uruguay no está ni en condiciones de producir con expectativa exitosa nada más ni nada menos que la producción lechera, no solamente están haciendo un daño terrible a la producción primaria, sino es un daño social, porque el tambero es un mediano productor, es un productor familiar, es un individuo que está trabajando mañana, tarde y noche para poder darle el sustento a la vaca para que la vaca produzca 20 litros de leche. Y si el individuo ese tiene que terminar mandando la vaca al frigorífico para hacer algún peso, Dios me libre. Tengo un mensaje de la audiencia que quiero compartirlo con usted y nos queda un minuto nada más para cerrar. Nos encantaría tenerlo toda una mañana por aquí, pero lamentablemente terminamos a las 8, se viene el doctor Jorge da Silveira. Dice, saludos al doctor Valle, si él nos puede informar cuántos millones de dólares nos prestó el presidente Bush al Uruguay en la crisis del año 2002. ¿Qué no fue bueno, crisis? Eso es mucho menos de lo que de lo que le van a dar al ANCAP. El ANCAP está fundido y el otro día anunciaron que le iban a regalar 800 millones de dólares. La plata que nos prestó el presidente Bush se la tuvimos que pagar. Y además de pagársela de nuevo y devolvérsela, le pagamos los intereses. Y como se la pagamos pocos días después de haberla recibido, porque el Fondo Monetario se dio cuenta que tenía que cumplir con nosotros y darnos el crédito que nos correspondía, en pocos días le pagamos de ese dinero 235 mil dólares de intereses. O sea que le devolvimos el dinero a los Estados Unidos y le pagamos intereses. Tengo un mensaje más para compartir por aquí, dice... Sí, señor. Cristina de Tres Cruces, excelente fue la presidencia del doctor Jorge Valle. Por aquí otro más, señor Valle, queremos un buen ministro del Interior como en su gobierno. Se extrañan los Stirling y los Hierro López. Abrazo, Rodrigo. Por aquí otro mensaje más. Arriba Jorge Valle. Vuelvan los Stirling, los Hierro López. Únanse con los blancos para sacar a este gobierno lamentable. Carlos. Y bueno, ya cerrando... La verdad es que lo importante del Uruguay es que el Uruguay en este momento está sin rumbo. Y el problema económico del Uruguay es la mitad del problema, porque la otra mitad es político.
el presidente no conduce. Conduce la mayoría parlamentaria, que la conduce Mujica. Y por eso el conductor real es no el presidente de la República, sino Mujica. Porque cuando el presidente quiere modificar la educación, Mujica le dice que no, y el presidente echa a los que él nominó para hacer esa tarea. Y cuando el presidente quiere estar en el TISA, donde lo puso al Uruguay Mujica, el gobierno parlamentario que maneja Mujica le dice que no, y el presidente se va del TISA. Y el presidente acaba de votar en Asunción defender a Venezuela de los presos políticos. Y eso es Mujica, que le dice al ministro de Defensa venezolano que es excesiva la democracia en Venezuela. ¡Qué maravilla! Doctor Jorge Valle, hemos llegado al final, obviamente. Bueno, todo el deseo. Tengamos un buen año. Un buen año para usted, un beso para Mercedes también. Si eso fuera posible. Ojalá que sea así por el bien de todos los uruguayos que nos merecemos vivir lamentablemente vivir bien. No va a ser bueno el año que viene. Bueno, tengo su palabra. El año que viene lo quiero tener de vuelta por aquí. ¿Cómo no? Hasta luego. Muchas felicidades. Igualmente. Hasta luego.